Hola, buenas noches. Eh, Espero que se encuentren bien donde quiera que puedan ver este video. El mismo está hecho para presentar algo del estudio que hace un tiempo subí para que todos ustedes pudieran tener oportunidad de tener una percepción diferente de lo que dice no solamente la Biblia, sino el espíritu de profecía sobre cosas que podemos tener como ya bien definidas. Eh, como les decía, eh, siempre yo, a título personal lo digo esto, eh, pensaba que cuando yo entendía determinada cosa, este, ya lo había resuelto de tal forma que nada de lo que yo pudiera leer me podía ser de tropiezo. Sin embargo, entendí este, que no importa cuántas veces yo me esfuerce en leer algo, eh, siempre voy a estar o voy a tener residuos de viejas enseñanzas que, que aunque yo piense que no las tengo, las sigo manteniendo en mi mente. Solamente Dios puede hacer esa obra de quitarnos de nuestro entendimiento esas cosas que nos hacen daño porque no lo podemos ver a Él tal como Él es, sino con la visión de otras personas que nos han enseñado realmente quién es Él. Y en este sentido, en el estudio este que yo ya les he presentado, se llama Pacto Eterno de Espíritus Divinos, una de las cosas que planteo en ese estudio hablo de la encarnación de Cristo. Sin lugar a dudas, este es un tema controversial, porque la misma divinidad de Cristo es un tema controversial. Aquellos que creen en una Trinidad, obviamente que piensan que existe este tercer ser, eh, con el Padre y el Hijo conforman lo que es Dios. Pero bueno, sin ninguna evidencia clara con respecto a esa teoría, eh, se toman versículos aislados para interpretar esta teoría. Nosotros lo que consideramos que existe una deidad compuesta del Padre y su Hijo, siendo el Padre eh, literal, el Padre literal de nuestro Salvador Jesucristo, podemos ver en la encarnación de Cristo esta realidad en cuanto a la deidad. No muchas veces se la lee de esta forma porque nunca siempre se presentó esta encarnación de Cristo como una encarnación cuasi trinitaria. ¿A qué me refiero? Quería leerles, si ustedes tienen una Biblia a la mano, que busquen Lucas 1, 31-32, y ahí van a encontrar esta expresión por parte de Mateo, de Lucas, no de Mateo en cuanto a cómo Cristo fue encarnado. Es el único que hace esta aseveración y presenta específicamente el momento de la encarnación de Cristo. Ninguno de los otros evangelios lo presenta, solamente Lucas. Lucas dice así, en Lucas 1, 31-32. Dice, y ahora, el ángel que se le apareció a María le dijo, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Es muy importante esto del Altísimo, para lo que después va a decir. Lo estoy leyendo así que... como dije, dice, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Cuando leemos esta cita, ¿sí? Cuando leemos Lucas y la encarnación de Cristo, lo primero que se nos viene a la mente es lo que nos han enseñado, que el Espíritu Santo fue el que hizo que Cristo se encarnara. Y esto no lo dice el texto. El texto puntualmente lo que presenta, la idea sencilla, ¿sí? El ángel Gabriel viene a presentarle a María de qué forma Cristo iba
a, a venir a encarnarse en ella. Aunque María no lo entendiera, no entendiera cómo podía ser esto, es algo que creo que nunca lo entendió, porque no es algo que está revelado, sino simplemente el hecho de que Cristo iba a venir a encarnarse. Si nosotros seguimos leyendo a Lucas, ¿sí? El versículo 35 dice de la siguiente manera: entonces María dijo al ángel, está en el versículo 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Le pregunta a María al ángel. Entonces el ángel le responde y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pues por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si hay algo que uno tiene que tener claro cuando lee la Biblia es pedirle a Dios capacidad para entender lo que uno está leyendo y entender de la forma más simple lo que lee. Según el texto, el Espíritu Santo vendría sobre María y el poder del Altísimo iba a cubrir a María. Esto lo dice Lucas 1:35. La pregunta que todos debemos hacernos, yo me la hice, es: ¿qué espíritu vino sobre María? ¿Qué espíritu vino sobre ella? ¿Y a qué vino ese espíritu? ¿Y qué poder del Altísimo va a cubrir a María? Si nosotros entendemos que Cristo vino a esta tierra y se encarnó, tenemos que preguntarnos de qué forma vino Cristo. Sin lugar a dudas, Cristo, para poder encarnarse, ¿sí?, tuvo que venir en espíritu. No pudo venir su divinidad, ¿sí?, es su espíritu. En este espíritu es en el que vino sobre María. Acá no dice que un espíritu, por el espíritu se encarnó María, sino que el espíritu vino sobre María. ¿Sobre qué? Sobre el cuerpo de María para poder encarnarse. No especifica de qué forma, cómo lo hizo. Lo único que especifica que, así como Moisés en el Sinaí, Dios puso su mano, ¿sí?, lo cubrió para que pudiera ver su gloria. De la misma forma, para que Cristo se encarnara, según lo que expresa el texto, el Padre la tuvo que cubrir con su sombra. O sea, para que la gloria de Cristo, su espíritu glorioso, pudiera encarnarse, ¿sí?, en su vientre, el Padre tuvo que cubrirla. Ahora, ¿por qué entendemos que hay una diferencia entre el espíritu que viene sobre María y el poder del Altísimo que la cubre? Justamente por lo que el ángel había expresado anteriormente. ¿Sí? Quien llama Altísimo, que será quien es el Padre, ¿sí?, de este que iba a venir sobre María, es el Altísimo, es el Padre. Y el Padre es el que cubre a María en esta situación de encarnación. No vamos a encontrar ninguna otra referencia en la encarnación que no sea este texto de Lucas 1:35, 32 al 35, para expresar la idea de cómo Cristo se encarnó. Pero como tenemos una educación que nos presenta la idea de que el Espíritu, esta tercera entidad que presenta la Trinidad, es el que logró, formó o fue el causante de la encarnación de Cristo, el texto no afirma para nada, presenta dos seres: el Espíritu Santo que se viene a encarnar, ¿sí?, y el Altísimo que cubre a María, ¿sí?, en esa encarnación. Si buscamos en los textos del linaje de White, aquellos que creen en el linaje de White, sobre específicamente ese hecho, no hay referencia. Hay una sola referencia que me llamó mucho la atención y la tuve que poner porque es lo único que tenemos como referencia, y esta referencia es muy concreta para definir un poco lo que les estoy diciendo en este momento.
Se los voy a leer. Dice así. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 265. Y dice así. Cristo trajo a los hombres y a las mujeres poder para vencer. Vino a este mundo en forma humana para vivir como un hombre entre los hombres. Tomó las flaquezas de la naturaleza humana para ser probado y examinado. En su humanidad era participante de la naturaleza divina. En su encarnación ganó un nuevo sentido el título Hijo de Dios. Ellen G. de White, la única vez que cita Lucas 1.35, lo hace en esta oportunidad. No van a encontrar en ningún otro lugar que cite el versículo de Lucas 1.35 en forma completa. Solamente lo cita acá, pero lo parte a la mitad. La parte donde dice que el Espíritu vino sobre María no lo cita, cita la segunda parte del versículo. ¿Pero por qué cita la segunda parte del versículo? Por esto que le estoy leyendo ahora al comienzo. Ella presenta a Cristo primero, y presenta cómo Cristo, a qué vino Cristo a esta tierra, y cómo vino a encarnarse. Y después de manifestar esto que les acabo de leer, dice, y dijo el ángel a María, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1.35. Para citar la encarnación de Cristo, el Ellen G. de White lo que hace, presenta que ese espíritu, no lo dice, pero presenta que el que se vino a encarnar, el que vino a hacer la obra de salvar a los hombres fue Cristo, y lo presenta con todas las palabras. Dice, como les he leído, Cristo trajo a los hombres y a las mujeres poder para vencer. Vino a este mundo. Y hace toda esta manifestación y después, para citar esa idea, cita Lucas 1.35, pero la segunda parte, la que tiene que ver con lo que hizo el Padre cuando Cristo se encarnó. ¿Sí? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hay muchos pasajes de las Escrituras que no los investigamos porque, como les he comentado anteriormente, me pasa a mí, nos pasa a todos. Cuando uno piensa que tiene resuelto algo y que alguna cita no tiene por qué investigarla porque más o menos está claro en ese sentido, comete ese enorme error de no pedirle a Dios que nos capacite para poder leer sencillamente lo que está escrito como está escrito. Bueno, de esto se trata este video, un poquito para que si quieren seguir conociendo un poco más algunas otras visiones diferentes de lo que está escrito en la Biblia y que así como yo las tenía definidas de alguna forma y me encontré con una luz preciosa que lo único que hace es exaltar el amor de nuestro Padre Celestial y el amor de nuestro Salvador en una forma clara y concreta, ¿sí? Donde todas estas doctrinas que perturban la posibilidad de que sus hijos lo puedan adorar como se merecen, lo tenemos ahí en su palabra, de una forma clara para poder estudiarlo. Espero que puedan ir a Lucas 1.35, que puedan investigar aquellos que comparten la idea de que Ellen G. de White también tiene luz como para aclararles muchas dudas en cuanto a lo que está escrito, ¿sí? Aclarar un poco o abrir un poco más nuestra capacidad para lo que está expuesto en la palabra de Dios, tener mayor entendimiento. Espero que sea de bendición para ustedes y si esto les ayuda a poder abrir un poco más la mente a la búsqueda de que Dios los eduque, en eso ya estoy bien pagado. Que Dios los bendiga y que los siga protegiendo
hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo.